Imagina por un momento que la vida no es una línea recta que avanza hacia el futuro, sino una ascensión vertical. Imagina que cada día que despiertas, te encuentras al pie de una montaña inmensa, cuya cima se pierde entre las nubes y la neblina de la mañana. El aire es frío y el silencio es tan profundo que casi puedes escuchar el latido de tu propio corazón resonando en tus oídos. Estás ahí de pie, mirando hacia arriba y sintiendo el peso de la gravedad tirando de tus hombros hacia el suelo. No llevas nada en las manos y tu ropa es ligera, pero aún así te sientes inexplicablemente pesado. Es una sensación que todos conocemos demasiado bien. Es ese cansancio que no desaparece después de dormir 8 horas. Es esa fatiga que se acumula en el pecho y en la boca del estómago y que no tiene nada que ver con el esfuerzo físico que has hecho durante el día. A menudo nos preguntamos por qué estamos tan agotados. Consultamos a médicos y buscamos respuestas en vitaminas o en nuevas rutinas de ejercicio, o quizás pensamos que simplemente estamos trabajando demasiado. Pero en lo profundo de nuestra conciencia hay una voz muy tenue que nos sugiere otra cosa. Esa voz nos dice que el agotamiento no proviene de lo que hacemos, sino de lo que cargamos. Y lo que cargamos rara vez es visible para los ojos de los demás. Vivimos en una era donde la acumulación no se limita a objetos materiales en nuestras casas, sino que se extiende a los rincones más oscuros de nuestra memoria y de nuestras emociones. Acumulamos agravios y coleccionamos decepciones como si fueran trofeos extraños que debemos proteger a toda costa. La historia que estoy a punto de contarte sucede en un tiempo indefinido, en una región montañosa que podría estar en cualquier parte del mundo, o quizás solo existe en la geografía del alma humana. Es la historia de un hombre que creía que para llegar a la cima necesitaba ser fuerte y resistente, pero que estaba a punto de descubrir que la verdadera fuerza no reside en cuánto puedes sostener, sino en cuánto eres capaz de soltar. Esta narración es una invitación a revisar tu propio equipaje invisible. Antes de que comencemos a subir por este sendero escarpado junto a nuestro protagonista, quiero invitarte a que hagas una pausa breve. Si sientes que tu propia mochila pesa demasiado y buscas un espacio de reflexión y calma, considera suscribirte a este canal. Aquí no buscamos respuestas rápidas, sino la sabiduría que se esconde en las historias lentas. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver a sentarte junto al fuego con nosotros. Ahora respira hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones y visualiza esa montaña frente a ti. El cielo es de un gris pálido casi blanco, y la tierra bajo tus pies está húmeda por el rocío. Todo parece estar en pausa, esperando a que des el primer paso. Pero hay un misterio en esta montaña. Se dice que nadie puede subirla solo con la fuerza de sus piernas. Se dice que la montaña misma tiene una voluntad antigua, y que solo permite el paso a aquellos que entienden la ley del vacío. Es una ley paradójica que afirma que para ganar altura, primero debes perder peso. Nuestro personaje principal está a punto de enfrentarse a esta ley de la manera más dura posible. Él no lo sabe todavía, pero el viaje que está por emprender no se trata de conquistar la cumbre rocosa que se alza desafiante ante él. Se trata de conquistar el laberinto de su propia mente y de desmantelar la arquitectura del rencor que ha construido ladrillo a ladrillo durante años. Escucha con atención el sonido del viento que baja por la ladera. Trae consigo el eco de voces antiguas y lecciones olvidadas. Tal vez entre esos susurros encuentres la respuesta a por qué te sientes tan cansado últimamente. Tal vez descubras que la fatiga no es una señal de que debes detenerte, sino una señal de que estás cargando con cosas que ya no te pertenecen. Prepárate para caminar. El sendero es estrecho y la pendiente es pronunciada, pero la vista desde arriba
promete una claridad que podría cambiar tu vida para siempre. Vamos a adentrarnos en la neblina para conocer a quien hoy será nuestro espejo. Nuestro viajero se llamaba Elías. Si te hubieras cruzado con él en una calle concurrida de la ciudad, probablemente no habrías notado nada extraordinario. Era un hombre de mediana edad, con el paso firme y la mirada fija en el horizonte. Vestía con la elegancia discreta de quien ha trabajado duro para conseguir una posición respetable en el mundo. Sus manos eran fuertes y su espalda permanecía erguida. A los ojos de la sociedad, Elías era un pilar de estabilidad y éxito. Tenía una casa grande donde el silencio se acumulaba en las esquinas y una carrera profesional que muchos envidiaban. Sin embargo, la realidad interna de Elías era un paisaje desolado y árido, muy diferente a la imagen que proyectaba hacia el exterior. Elías tenía un talento particular, una habilidad que había perfeccionado con una meticulosidad casi artística a lo largo de las décadas. Su talento era recordar, pero no recordaba las fechas de cumpleaños o los momentos de alegría espontánea. No guardaba en su memoria la calidez de un abrazo o la luz de una tarde de verano. La memoria de Elías era un archivo infinito y detallado de cada ofensa que había recibido en su vida. Desde la infancia había aprendido a catalogar el dolor. Recordaba con precisión milimétrica el tono de voz exacto que usó su padre para desaprobar sus sueños cuando tenía 12 años. Podía reproducir en su mente, como si fuera una cinta grabada, las palabras injustas que un jefe le lanzó hace 15 años en una oficina que ya ni siquiera existía. Llevaba consigo la traición de un amigo cercano, la indiferencia de una pareja que se fue sin dar explicaciones y hasta los gestos groseros de desconocidos en el tráfico. Para Elías, el pasado no era un tiempo que había quedado atrás, sino una dimensión paralela que cargaba sobre sus hombros cada segundo de su existencia. Él creía firmemente que mantener vivos estos recuerdos era una forma de justicia. Pensaba que si olvidaba lo que le habían hecho, estaría permitiendo que los culpables se salieran con la suya. Su rencor era su escudo, y su ira era el combustible que lo mantenía en movimiento. Se decía a sí mismo que no era un hombre amargado, sino un hombre con memoria, un hombre que no permitía que nadie lo pisoteara 2 veces. Pero esta vigilancia constante tenía un precio exorbitante que su cuerpo había comenzado a pagar. El vacío de Elías no era una ausencia de cosas, sino una saturación de ruido. Su mente nunca estaba en silencio. Mientras desayunaba, estaba repitiendo discusiones antiguas y ganando argumentos imaginarios contra personas que probablemente ni siquiera recordaban su nombre. Mientras intentaba dormir, su cerebro repasaba la lista de agravios, asegurándose de que ninguna deuda emocional quedara sin registrar. Esta actividad mental incesante consumía una cantidad de energía brutal. Elías se despertaba cansado y se acostaba exhausto. Sentía una presión constante en el pecho, una tensión en la mandíbula que nunca desaparecía y una pesadez en las extremidades que los médicos no lograban explicar. Había visitado especialistas y probado terapias de relajación, pero nada funcionaba porque el problema no era fisiológico. El problema era que Elías estaba intentando caminar hacia el futuro, arrastrando un cementerio entero de recuerdos muertos. El vacío real en la vida de Elías era la falta de espacio. No había lugar para nada nuevo en su vida, porque todo el espacio estaba ocupado por lo viejo. No podía amar plenamente, porque su corazón estaba blindado por la desconfianza aprendida en el pasado. No podía disfrutar del éxito presente, porque siempre estaba comparándolo con las carencias de ayer. Era un hombre rico en posesiones, pero un mendigo en paz interior. La ironía más triste de su situación era que Elías se consideraba una víctima de las circunstancias, cuando en realidad era el carcelero de su propia prisión.
Se había convencido de que el mundo le debía algo, de que la vida tenía una deuda pendiente con él, y que hasta que esa deuda no fuera saldada, él no tenía permiso para ser feliz. Esa postura de acreedor eterno lo había aislado sutilmente. La gente a su alrededor sentía esa pesadez, esa aura de juicio silencioso que emanaba de él, y poco a poco se iban alejando dejándolo solo con su colección de ofensas. Fue este agotamiento profundo, esta fatiga del alma, lo que lo trajo finalmente al pie de la montaña sagrada. Había escuchado rumores sobre un anciano que vivía en la cumbre, un maestro que poseía el secreto para recuperar la vitalidad perdida. Elías no era un hombre espiritual, ni dado a creer en leyendas, pero la desesperación es una fuerza poderosa que nos empuja a buscar remedios en lugares que nuestra lógica normalmente rechazaría. Llegó al inicio del sendero, con su ropa de marca y sus botas nuevas, mirando la montaña como si fuera un enemigo más al que debía derrotar. En su mente, el ascenso era otro reto, otra prueba de su fortaleza y resistencia. No tenía idea de que la montaña no pedía fuerza, sino rendición. Allí estaba él, un hombre lleno de razones, lleno de justificaciones, y absolutamente vacío de paz, listo para comenzar una batalla contra la gravedad, sin saber que el verdadero enemigo vivía dentro de su propia cabeza. Elías no estaba solo al inicio de aquel sendero. Un pequeño grupo de viajeros se congregaba cerca de una estructura de piedra desgastada que marcaba el comienzo oficial de la ruta. Había personas de diferentes edades y procedencias, pero todas compartían esa misma mirada velada de cansancio, esa sombra bajo los ojos que delataba noches sin sueño y almas inquietas. Sin embargo, lo que capturó la atención de Elías no fueron sus compañeros de viaje, sino la figura que emergió de una cabaña de madera situada a un lado del camino. Era un hombre bajo de piel curtida por el sol y el viento, con una barba blanca que le llegaba al pecho. Llevaba una túnica de lana basta y se movía con una agilidad sorprendente para su aparente edad. No era el maestro de la cumbre, sino el guardián del umbral, el guía encargado de preparar a los peregrinos para el ascenso. Su presencia imponía un silencio inmediato entre el grupo. No dijo una palabra de bienvenida convencional. Simplemente se acercó a una pila de piedras de río suaves y redondeadas por la erosión que descansaban amontonadas en una esquina. Con un gesto de la mano, el guardián indicó a todos que se acercaran. Su voz, cuando finalmente habló, sonó rasposa y profunda como el crujir de las ramas secas en otoño. Les explicó que aquella no era una montaña ordinaria y que subirla requería un pago. Pero no pedía dinero ni ofrendas de valor. La moneda de cambio en este reino era la verdad emocional. El guía miró a cada uno de los presentes a los ojos, deteniéndose un instante más en Elías, quien sostuvo la mirada con un desafío instintivo. La regla era simple pero perturbadora. Antes de dar el primer paso, cada viajero debía tomar una de las mochilas de tela gruesa que el guía ofrecía. Luego debían seleccionar piedras de la pila. Cada piedra representaba a una persona, una situación o un recuerdo doloroso que no habían perdonado. Debían asignar mentalmente un nombre a cada roca y depositarla dentro de la mochila. La condición inquebrantable era que no podían dejar ninguna piedra atrás si el rencor seguía vivo en sus corazones. Si sentían odio, resentimiento o amargura por alguien, esa piedra debía ir a la espalda. Elías observó la escena con escepticismo. Le pareció un ritual teatral, un juego psicológico barato para impresionar a los turistas espirituales. Sin embargo, cuando tomó la primera piedra fría y pesada en su mano, algo se activó en su memoria. El rostro de su padre apareció nítido en su mente. Sintió la punzada familiar en el estómago, esa mezcla de rabia y necesidad de aprobación que nunca se había ido. «Esto es por ti,
pensó, y dejó caer la piedra en la mochila. El sonido sordo de la roca golpeando el fondo de la tela fue extrañamente satisfactorio. Luego, tomó otra. Esta vez fue por su ex socio, aquel que le robó una idea de negocio, y se llevó el crédito. La piedra era más grande, más irregular. Adentro fue una tercera piedra por la mujer que lo abandonó. Una cuarta por el conductor que lo insultó la semana pasada. Una quinta por el profesor que le dijo que no tenía talento. Lo que comenzó como un ejercicio cínico, pronto se transformó en una compulsión frenética. Elías empezó a rebuscar en su mente, desenterrando agravios que creía olvidados, pero que seguían ahí, latiendo bajo la superficie. Se dio cuenta de que tenía una lista interminable de deudas por cobrar. Cada piedra era una justificación, una prueba tangible de que él tenía razón y el mundo estaba equivocado. Mientras los otros viajeros ponían 2 o 3 piedras y se detenían dudosos, Elías llenaba su mochila con una determinación voraz. Quería llevarlas todas. Sentía que dejar una piedra fuera sería como perdonar antes de tiempo, como rendirse, y eso era algo que su orgullo no podía permitir. La mochila se fue abultando y deformando con el peso de su historia. Cuando finalmente se la echó al hombro, sus rodillas se doblaron ligeramente bajo la carga. El peso era brutal, físico y aplastante. Las correas se clavaron en sus hombros al instante, cortando la circulación. El guardián del umbral lo observó con una expresión indescifrable, una mezcla de tristeza y compasión. Se acercó a Elías y puso una mano sobre la tela tensa de la mochila, palpando los bultos duros que sobresalían. ¿Estás seguro de que necesitas todo esto para subir?, preguntó en voz baja. Elías apretó los dientes y ajustó las correas, ignorando el dolor agudo en su espalda. «Son mías», respondió con voz tensa. «Cada una de ellas tiene una razón de ser. No voy a olvidar nada». El guía asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, y se apartó del camino. Con un gesto, señaló el sendero que serpenteaba hacia arriba, desapareciendo entre los pinos y la niebla. El incidente estaba sellado. Elías había aceptado el desafío no solo de subir la montaña, sino de hacerlo cargando con la evidencia física de todo su dolor acumulado. Dio el primer paso, y el crujido de la grava bajo sus botas sonó como un veredicto. La ascensión había comenzado, y con ella la lección más dura de su vida. Los primeros cientos de metros del ascenso fueron engañosamente manejables para Elías. La adrenalina del desafío y la fuerza de su propia terquedad actuaban como un anestésico temporal contra la realidad física de lo que estaba haciendo. Caminaba con la barbilla en alto, marcando un ritmo agresivo y decidido, queriendo demostrarse a sí mismo y al silencioso guardián que había quedado atrás que él era diferente al resto. Mientras otros caminantes se detenían para ajustar sus cargas o recuperar el aliento, Elías los pasaba de largo con una mirada de superioridad apenas disimulada. Se decía a sí mismo que ellos eran débiles, que sus convicciones eran frágiles, y que por eso no soportaban el peso de su propia historia. Él, en cambio, se sentía como un titán de la justicia, llevando sobre su espalda la evidencia irrefutable de todas las veces que el mundo había fallado. Su narrativa interna era poderosa y seductora. Se repetía una y otra vez que ese dolor en los hombros era el precio de la integridad, que sufrir por recordar era un acto noble. Pero la montaña tenía una paciencia geológica y no le importaban las narrativas del ego. A medida que el sendero comenzaba a inclinarse más severamente y el aire se volvía más delgado, la gravedad empezó a reclamar su tributo con una insistencia brutal. La mochila, que al principio parecía una parte más de su cuerpo, se transformó lentamente en un parásito hostil. Las correas de tela basta empapadas ahora por el sudor comenzaron a actuar como sierras lentas sobre la piel de sus clavículas. Cada paso hacia arriba
requería un esfuerzo consciente y deliberado de sus cuádriceps, que ardían como si estuvieran llenos de plomo fundido. Elías notó que su respiración se volvía ruidosa y entrecortada, rompiendo la paz del bosque circundante. El sonido de las piedras chocando entre sí dentro de la mochila con cada paso se convirtió en una tortura auditiva, un recordatorio constante y rítmico de su carga. Clac, clac, clac. Era como llevar un coro de esqueletos a la espalda, susurrándole al oído que no olvidara, que no perdonara, que siguiera odiando. Fue en una curva particularmente empinada, donde la duda hizo su primera aparición real. Elías resbaló sobre una raíz expuesta y húmeda, y el peso de la mochila lo desequilibró violentamente, haciéndolo caer sobre una rodilla. El impacto fue seco y doloroso. Por un momento se quedó allí jadeando, con las manos apoyadas en la tierra fría, y el olor a pino y barro, llenando sus fosas nasales. El peso de las piedras lo empujaba hacia abajo, tratando de aplastarlo contra el suelo, como si la tierra quisiera reclamar esa carga para sí misma. En ese instante de vulnerabilidad, una pregunta peligrosa cruzó por su mente como un relámpago. ¿Realmente vale la pena esto? Sintió la tentación física casi erótica de soltar las correas, de dejar que la mochila se deslizara por sus brazos y cayera al vacío. Imaginó la sensación de ligereza, el alivio inmediato en su columna vertebral, la capacidad de ponerse de pie sin esfuerzo y caminar libre hacia la cima. La idea era tan dulce que le provocó un nudo en la garganta. Podía dejar allí mismo la piedra de su padre y la de su ex socio. Podía dejarlas todas y seguir adelante como un hombre nuevo, pero inmediatamente su sistema de defensa mental se activó con una ferocidad alarmante. La resistencia surgió como un muro de fuego, rechazando la idea de la liberación. Su mente le gritó que soltar esas piedras sería un acto de traición hacia sí mismo. Si dejaba la piedra de su padre, no estaría validando el maltrato. Si abandonaba la piedra de su socio, no estaría diciendo que el robo no importaba. Para Elías, el perdón se sentía peligrosamente similar a la derrota. Había construido su identidad alrededor de la noción de ser un superviviente, alguien que ha sido herido pero que resiste. Si soltaba las heridas, ¿qué quedaba de él? Tenía miedo, un terror profundo y visceral, de descubrir que debajo de todo ese rencor y esa ira no había nada más que un hombre asustado y solo. El peso le daba sustancia, el dolor le daba un propósito. Sin sus enemigos imaginarios y reales, Elías no sabía quién era. Se obligó a ponerse de pie, con un gruñido de esfuerzo, ignorando el temblor en sus piernas. Se ajustó la mochila con un movimiento brusco y violento, castigándose por haber considerado la rendición. Miró hacia adelante y vio a una mujer joven que caminaba unos metros más arriba. Ella llevaba una mochila pequeña, casi vacía, con quizás solo una o dos piedras pequeñas. La vio detenerse junto a un arroyo, sacar una de las piedras, mirarla con ternura y luego dejarla caer suavemente en el agua. La mujer se estiró, suspiró con una sonrisa que iluminó su rostro y siguió caminando con un paso ligero y bailarín. Al ver esto, Elías no sintió inspiración, sino un desprecio profundo y corrosivo. Pensó que ella era superficial, que seguramente no había sufrido de verdad, o que era una de esas personas ingenuas que olvidan el mal porque no tienen el coraje de enfrentarlo. Yo soy más fuerte, pensó Elías, apretando los dientes. Yo cargo con la verdad completa. No soy un cobarde que olvida para sentirse bien. Convirtió su sufrimiento en una medalla de honor. Decidió que cada calambre y cada dolor punzante eran pruebas de su superioridad moral. Se aferró a las correas con los nudillos blancos, renovando su pacto con el dolor. No iba a soltar ni una sola piedra. Las llevaría todas hasta la cima y se las arrojaría a los pies del maestro, como quien presenta las pruebas de un crimen en un juicio final.
Con esa resolución tóxica, reanudó la marcha, pero ya no miraba el paisaje, ni sentía la brisa fresca. Su mundo se había reducido al metro cuadrado de tierra frente a sus botas y al peso aplastante que curvaba su espalda. La resistencia había ganado esta batalla y al hacerlo, había condenado a Elías a sufrir cada centímetro del camino que aún le quedaba por recorrer. No se daba cuenta de que la montaña apenas estaba empezando con él y que su obstinación no era fortaleza, sino la forma más pesada de la debilidad. Imagina por un momento que la vida no es una línea recta que avanza hacia el futuro, sino una ascensión vertical. Elías cruzó una línea invisible pero palpable en el momento en que la vegetación comenzó a desaparecer. Atrás quedaron los árboles altos y frondosos que ofrecían sombra y el canto de los pájaros que, aunque ignorados por él, daban una cierta sensación de compañía y vida. Ahora el paisaje se transformaba drásticamente ante sus ojos, volviéndose austero, gris y silencioso. Había entrado en la zona alpina, un desierto de roca y viento, donde la vida se aferra con desesperación a las grietas de la tierra. Este cambio de escenario no era solo geográfico, sino profundamente simbólico. Era el umbral definitivo. Aquí la montaña dejaba de ser un simple obstáculo físico para convertirse en un espejo implacable de su estado interior. El aire se volvió más fino y frío, con una cualidad cortante que raspaba la garganta al inhalar, y la luz del sol se filtraba de manera extraña a través de una capa de nubes bajas, creando una atmósfera onírica y desorientadora. Ya no había vuelta atrás. El camino detrás de él se había borrado entre la neblina y el único camino posible era hacia arriba, hacia lo desconocido. La soledad se hizo absoluta. En las etapas anteriores, Elías podía ver a otros caminantes delante o detrás de él, figuras coloridas que punteaban el sendero y le servían de referencia o de blanco para sus juicios silenciosos. Pero al cruzar este umbral, la niebla se espesó hasta convertirse en una pared blanca y húmeda que devoraba el mundo. Se encontró caminando en una burbuja de visibilidad de apenas 3 metros de radio. El resto del universo había dejado de existir. Solo quedaban él, el sonido rítmico y agónico de su propia respiración y el peso monstruoso que llevaba a la espalda. En este aislamiento forzado, el tiempo comenzó a distorsionarse. Los minutos se estiraban como horas, y las horas se comprimían en instantes fugaces de dolor agudo. No había relojes ni señales, solo la repetición mecánica de levantar un pie, plantarlo en el suelo inestable y arrastrar el cuerpo hacia adelante contra la voluntad de la gravedad. Lo extraño fue que, al perder las referencias visuales del exterior, el mundo interior de Elías cobró una vida alucinante y vívida. La mochila ya no se sentía como un objeto inerte lleno de minerales. Las piedras parecían haber despertado con el calor de su cuerpo y el sudor que empapaba la tela. Empezaron a irradiar una energía pesada y oscura que se filtraba directamente en su columna vertebral. No solo recordaba los agravios, ahora los revivía en tiempo real. La piedra que representaba la traición de su socio parecía clavarse en su riñón derecho con una precisión maliciosa, y cada vez que golpeaba contra su cuerpo, Elías no sentía el impacto de una roca, sino la punzada fría de aquella reunión de negocios de hace 10 años. Escuchaba las palabras, veía las sonrisas falsas, sentía la humillación ardiendo en su piel como si estuviera sucediendo en ese preciso instante. El pasado había dejado de ser un recuerdo para convertirse en su única realidad presente. El umbral marcó también el inicio de una fatiga que trascendía lo muscular. Era un cansancio existencial, una pesadez que parecía vivir en la médula de sus huesos. Cada paso requería una negociación interna. Su mente racional, esa que siempre había tenido el control, empezaba a fragmentarse bajo la presión. Comenzó a hablar solo,
murmurando frases inconexas entre jadeos. A veces insultaba a la montaña, a veces maldecía a las personas que representaban las piedras, y otras veces, en momentos de vulnerabilidad extrema, susurraba súplicas infantiles pidiendo que el dolor cesara. Pero la montaña respondía solo con el silbido indiferente del viento. Elías estaba descubriendo que la ira, que había sido su motor y su combustible durante tanto tiempo, era una energía de combustión rápida y sucia. Le había dado un impulso inicial explosivo, sí, pero ahora lo estaba envenenando, llenando su sistema de residuos tóxicos que lo ralentizaban y lo asfixiaban. A medida que ascendía por este terreno yermo, se encontró con pasajes estrechos donde el sendero bordeaba precipicios que la niebla ocultaba, pero que la intuición gritaba que estaban ahí. El miedo a caer se mezclaba con el miedo a seguir. En un momento dado, tuvo que pegarse a una pared de roca para atravesar una cornisa particularmente angosta. La mochila, abultada y deforme por la cantidad excesiva de piedras, raspaba contra la pared de piedra, amenazando con empujarlo hacia el vacío. Fue una lucha física brutal entre él y su carga. La mochila se enganchaba en las salientes, tiraba de él hacia atrás, como si los rencores tuvieran manos y quisieran arrastrarlo al abismo. «Suéltame», gritó Elías en un momento de desesperación irracional, golpeando la mochila contra la roca. Pero la mochila no lo sujetaba a él sujetaba a la mochila. Estaba atado a ella por correas que él mismo había ajustado con fuerza. La ironía de la situación era cruel. Estaba peleando a muerte para salvar una carga que lo estaba matando. Al superar ese obstáculo y llegar a una pequeña planicie azotada por el viento, Elías colapsó de rodillas una vez más. Pero esta vez no fue una caída accidental, fue un derrumbe. Se quedó allí, en cuatro patas, con la cabeza colgando y la saliva goteando de su boca. Miró sus manos y las vio viejas, temblorosas, manchadas de tierra. Se sintió increíblemente anciano, como si en esas pocas horas de ascenso hubiera envejecido décadas. La promesa del guardián del umbral resonó en su mente. No es una montaña ordinaria. Ahora lo entendía. Este lugar era un acelerador de verdades. Aquí no podías esconderte detrás de tu dinero, tu estatus o tu reputación. Aquí solo eras tú y lo que habías decidido cargar. Y Elías, el hombre exitoso, el hombre que nunca olvidaba, se dio cuenta con horror de que era un esclavo. Había cruzado el umbral hacia el reino de la verdad, y la verdad era que su justicia era en realidad una tortura autoinfligida. Sin embargo, incluso en este estado de degradación física, el ego de Elías buscó una forma de sobrevivir. Se convenció de que este sufrimiento era necesario, que era el fuego que purifica el oro. Se dijo que los grandes hombres de la historia habían sufrido, que los héroes cargaban con el peso del mundo. Intentó transformar su agonía en una narrativa épica, donde él era el mártir incomprendido. Se puso de pie tambaleándose, usando una fuerza que no sabía de dónde venía, tal vez de la reserva final de su orgullo. «No me van a vencer», susurró al viento helado, refiriéndose a sus enemigos invisibles. «Voy a llevarlos a todos hasta la cima, y allí los veré arder». Con esa promesa oscura, reanudó la marcha, adentrándose aún más en la niebla blanca que borraba el mundo, caminando como un fantasma encadenado a sus propias memorias, paso tras paso, golpe tras golpe, hacia un destino que prometía romperlo por completo, antes de ofrecerle cualquier tipo de salvación. El viaje real había comenzado, y la montaña estaba lista para enseñarle que la resistencia más dura no es la de la roca, sino la del agua que fluye, una lección que Elías aún estaba muy lejos de comprender. La neblina se abrió momentáneamente como un telón rasgado para revelar el siguiente obstáculo en el camino de Elías. No era una pendiente ni un muro de roca, sino un torrente de agua helada
que cortaba el sendero en dos. El agua bajaba con una violencia ensordecedora, blanca de espuma y furia, golpeando contra piedras negras y resbaladizas que sobresalían como dientes rotos en medio de la corriente. No había puente, solo una serie de rocas inestables dispuestas precariamente que exigían un equilibrio perfecto para cruzar al otro lado. En condiciones normales, para un hombre de la condición física de Elías, esto habría sido un reto menor, un simple juego de agilidad. Pero en su estado actual, con 40 kilos de rencor atados a su espalda, el arroyo parecía una trampa mortal. Su centro de gravedad estaba completamente desplazado hacia atrás y hacia abajo. Un solo paso en falso, un solo resbalón sobre el musgo húmedo, y el peso de la mochila lo arrastraría al fondo, inmovilizándolo bajo el agua helada hasta que sus pulmones se rindieran. Elías se detuvo en la orilla, sintiendo el rocío frío del agua en su cara y el temblor incontrolable en sus piernas. El miedo, frío y viscoso, se instaló en su estómago. Miró la mochila de reojo, odiándola por primera vez con una intensidad consciente. Esa carga que él consideraba su escudo ahora era su mayor vulnerabilidad. Mientras calculaba la distancia entre las piedras, dudando si sus músculos agotados responderían, notó movimiento en la orilla opuesta. Una figura estaba sentada sobre una roca plana, observándolo con una calma inquietante. Era una anciana, tan pequeña y delgada que parecía hecha de ramas secas y ropa vieja. Su cabello era blanco como la nieve de la cumbre, y su rostro estaba surcado por 1000 arrugas que parecían mapas de todos los caminos recorridos. A sus pies descansaba una mochila diminuta, apenas un pequeño saco de tela que parecía contener poco más que agua y un pedazo de pan. La anciana no dijo nada al principio, solo lo miró con unos ojos claros y penetrantes que parecían ver a través de su ropa y su piel, directamente a la confusión negra que habitaba en su pecho. Elías se sintió juzgado y expuesto. Su orgullo herido lo impulsó a actuar. «No necesito ayuda», gritó por encima del rugido del agua, aunque nadie le había ofrecido ninguna. Puso un pie en la primera piedra, probando su estabilidad. La roca se movió ligeramente bajo su peso. La mochila se sacudió. Las piedras de su interior chocaron entre sí con ese sonido de huesos secos, y Elías tuvo que agitar los brazos violentamente para no caer de espaldas al agua. Recuperó el equilibrio jadeando, con el corazón golpeándole la garganta como un pájaro enjaulado. Desde la otra orilla, la anciana habló. Su voz no era fuerte, pero tenía una cualidad extraña que le permitía viajar a través del estruendo del río y llegar nítida a los oídos de Elías. «¿Por qué intentas cruzar el río cargando el río?», preguntó ella. Era una pregunta absurda, un acertijo sin sentido para la mente lógica de Elías. Él no cargaba agua, cargaba justicia. «Son mis piedras», respondió él con voz ronca, aferrándose a las correas. «Es lo que me han hecho. No puedo soltarlas así como así». La anciana sonrió con una tristeza dulce y sacudió la cabeza lentamente. «No, hijo. Eso no es lo que te han hecho. Eso es lo que tú has decidido guardar de lo que te hicieron. El acto ya pasó hace años. El dolor que sientes hoy, ese peso que te dobla la espalda y te impide saltar, es obra tuya. Tú eres el arquitecto de tu propio calvario». Las palabras golpearon a Elías más fuerte que el viento. Sintió una oleada de ira defensiva. ¿Cómo se atrevía esa vieja desconocida a invalidar su sufrimiento? ¿Qué sabía ella de la traición, del abandono, de la humillación? Él había sido la víctima. Él tenía derecho a estar enojado. «Usted no sabe nada», gritó, dando un segundo paso imprudente hacia otra piedra más lejana. Fue un error. Su pie aterrizó mal sobre una superficie cubierta de limo verde. Su bota resbaló. En ese instante, la física tomó el control.
El peso masivo de la mochila actuó como un ancla, tirando de su torso hacia atrás con una fuerza irresistible. Elías cayó. No cayó al agua completamente, pero su espalda golpeó contra el borde afilado de una roca, y sus piernas quedaron sumergidas en la corriente helada que intentaba arrastrarlo río abajo. El agua le llenó las botas, y el frío le cortó la respiración. Gritó, manoteando desesperadamente en busca de algo a lo que aferrarse, pero el peso de la mochila lo mantenía inmovilizado, clavado contra la piedra como un escarabajo boca arriba. El pánico se apoderó de él. Sentía cómo la corriente tiraba de él, cómo las correas le cortaban la circulación de los brazos. Estaba atrapado por su propia carga. «Ayúdeme», suplicó, mirando hacia la anciana, olvidando todo su orgullo. La mujer se puso de pie, pero no corrió hacia él. No podía. La distancia era demasiada, y la corriente muy fuerte. En su lugar, le gritó una instrucción simple y terrible. «Suelta una correa. Libera el peso o te ahogarás». El cerebro de Elías entró en cortocircuito. Soltar la mochila significaba perder las piedras. Significaba que el río se llevaría la memoria de su padre, de su socio, de su exmujer. Significaba que ellos ganarían, que se saldrían con la suya, que todo su dolor se disolvería en el agua y desaparecería. En ese momento de vida o muerte, Elías tuvo que elegir entre su vida y su rencor. Y sorprendentemente, dudó. Durante unos segundos eternos, prefirió el riesgo de morir ahogado antes que la idea de perdonar. Se aferró a las correas con los dedos entumecidos, negándose a soltar. Pero el agua subía y su fuerza se agotaba. La anciana lo miraba con urgencia, señalando su hombro. «Suéltalo, no vale tu vida». Finalmente, el instinto de supervivencia, ese impulso animal primario, que es más antiguo que cualquier odio, tomó el control. Con un grito de frustración y dolor, Elías soltó la hebilla de su hombro izquierdo. La mochila se ladeó violentamente. Aprovechando ese movimiento, giró el cuerpo y logró impulsarse hacia una roca seca, sacando medio torso del agua. La mochila seguía colgando de un hombro, pesada y mojada, tirando de él, pero había logrado salir de la zona mortal. Jadeando, tosiendo agua y temblando de frío, se arrastró hasta la orilla opuesta, donde la anciana lo esperaba. Se desplomó en el suelo, empapado y humillado, aferrando todavía la mochila con una mano posesiva, como si temiera que la anciana intentara robársela. Ella lo miró desde arriba, sin lástima, pero con comprensión. «Has sobrevivido al agua», dijo suavemente, «pero el camino que sigue es vertical. Hay grietas por las que solo pasa un hombre libre, no un hombre de carga. Si sigues amando más a tus piedras que a ti mismo, la montaña te enterrará». Se dio la vuelta y comenzó a caminar sendero arriba con su paso ligero, desapareciendo en la niebla como un fantasma, dejando a Elías solo, mojado, temblando y con una semilla de duda plantada en lo más profundo de su obsesión. Había estado dispuesto a morir por su rencor. Esa comprensión lo aterrorizó más que el río mismo. El frío comenzó a morder con dientes invisibles apenas unos minutos después de que Elías dejara la orilla del río. Su ropa empapada se pegaba a su piel como una segunda capa de hielo, drenando el calor de su cuerpo con una eficiencia aterradora. Cada ráfaga de viento que bajaba de las cumbres nevadas se sentía como un latigazo físico que lo hacía estremecerse violentamente. La mochila, ahora saturada de agua, había duplicado su peso. La tela mojada y tensa se hundía en la carne de sus hombros con una crueldad renovada, cortando la circulación y enviando ondas de dolor agudo hacia su cuello y su espalda baja. Ya no caminaba, se arrastraba. El sendero había desaparecido por completo, reemplazado por una pared de roca casi vertical, una garganta oscura y estrecha, donde la luz del sol moribundo
apenas se atrevía a entrar. Elías estaba entrando en la boca del lobo, en la sección más peligrosa y solitaria de la montaña, conocida por los lugareños como la Garganta del Silencio. Aquí, la geografía conspiraba contra él. Para avanzar, necesitaba usar las manos, aferrarse a salientes de piedra afilada y levantar su propio peso hacia arriba. Pero la física es implacable. Cada vez que Elías intentaba impulsarse, el peso muerto en su espalda tiraba de él hacia el abismo. La gravedad se había convertido en un enemigo personal, una fuerza malévola que le susurraba al oído que se rindiera, que se soltara, que cayera. Sus dedos, entumecidos y azules por el frío, resbalaban sobre la roca gris. Sus rodillas golpeaban contra la piedra dura, raspándose y sangrando bajo la tela mojada de sus pantalones. Era una lucha patética y lenta, un hombre contra una montaña, un hombre contra sus propios demonios hechos materia. El momento de quiebre llegó en una cornisa particularmente traicionera. Elías había logrado subir unos 3 metros por una pared lisa, buscando desesperadamente un punto de apoyo para descansar. Arriba, a solo 1 metro de distancia, veía una pequeña cueva, un refugio seco donde podría pasar la noche y escapar del viento asesino. Pero para llegar allí, tenía que realizar un movimiento dinámico, un impulso final que requería equilibrio y fuerza explosiva. Respiró hondo, ignorando el ardor en sus pulmones, y se lanzó. Sus dedos rozaron el borde del refugio. Por una fracción de segundo, creyó que lo había logrado. Pero entonces, la mochila se balanceó. Las piedras mojadas en su interior se desplazaron con un golpe sordo, cambiando su centro de gravedad violentamente hacia atrás. Elías gritó mientras sus dedos perdían el agarre. No cayó al vacío, afortunadamente, pero se deslizó 3 metros hacia abajo, golpeándose el pecho, la cara y las piernas contra la roca abrasiva, hasta detenerse de golpe en la misma cornisa estrecha desde donde había empezado. Quedó tendido boca abajo, jadeando, con el sabor metálico de la sangre en la boca y las lágrimas de frustración mezclándose con el sudor y el agua del río en su rostro. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Estaban muertas, agotadas más allá de cualquier límite razonable. Intentó quitarse la mochila para lanzarla primero al refugio, pero sus manos temblaban tanto que no podía manipular las hebillas mojadas e hinchadas. Estaba atrapado. No podía subir con la carga, y no podía bajar porque la oscuridad de la noche había comenzado a caer con la rapidez de una guillotina. Estaba varado en una repisa de piedra de apenas 1 metro de ancho, suspendido en la nada, congelándose lentamente y completamente solo. La oscuridad trajo consigo el verdadero horror. No eran monstruos ni bestias salvajes, sino el eco de su propia mente, amplificado por el aislamiento absoluto. En el silencio sepulcral de la montaña, las voces de las personas que representaban las piedras comenzaron a hablarle. No eran alucinaciones auditivas, sino recuerdos tan vívidos que parecían reales. Escuchó la risa burlona de su ex socio resonando en las paredes del cañón. Vio la cara de decepción de su padre dibujada en las formas de las nubes negras. Sintió el rechazo de su expareja en el frío que le calaba los huesos. «Mira dónde te ha traído tu orgullo», parecían decir las voces. «Eres un hombre exitoso, un hombre fuerte, y vas a morir aquí como un perro, aferrado a un saco de piedras que no valen nada». Elías se acurrucó en posición fetal, tratando de conservar el poco calor que le quedaba, abrazando la mochila contra su pecho como si fuera un niño enfermo. Era una imagen grotesca, un hombre abrazando lo que lo estaba matando, protegiendo su dolor del frío. La temperatura siguió bajando, sus dientes castañeteaban con un ritmo incontrolable y su mente comenzó a divagar hacia lugares peligrosos. Empezó a sentir una calidez engañosa,
el síntoma final de la hipotermia, una invitación dulce a cerrar los ojos y dormir. Sabía que si se dormía, no despertaría, pero la desesperanza era tan pesada como las piedras. ¿Para qué luchar? ¿Qué le esperaba abajo? Una vida vacía llena de rencor. ¿Qué le esperaba arriba? Más dolor, más esfuerzo. La muerte parecía, por primera vez, una opción lógica y casi reconfortante. En un último arranque de furia impotente, Elías abrió la mochila con dedos torpes y sangrantes. Quería verlas. Quería ver las caras de sus verdugos. Sacó la piedra de su socio, una roca irregular y fea. La sostuvo frente a su cara en la penumbra. ¿Estás feliz ahora?, le gritó a la piedra, su voz quebrándose en un sollozo ronco. Me has quitado todo. Me quitaste mi dinero, mi confianza, y ahora me vas a quitar la vida. La piedra permaneció muda, fría, indiferente. No era una persona. No tenía poder. Solo era un pedazo de mineral inerte. Y sin embargo, Elías sentía que esa piedra tenía alma, una alma negra que se alimentaba de él. Sacó otra piedra, y otra, esparciéndolas a su alrededor en la cornisa estrecha. Allí estaban todos, el profesor, el conductor, el amigo traidor. Un parlamento de fantasmas mudos observando su agonía, se dio cuenta con un terror paralizante de que había desperdiciado su vida cuidando de estas piedras. Las había alimentado con su tiempo, con su energía mental, con su salud. Y ahora, en su hora más oscura, ninguna de ellas podía ofrecerle consuelo. Ninguna podía darle calor. Ninguna podía salvarlo. El rencor era una estafa. Le había prometido justicia y poder, pero solo le había entregado soledad y muerte. Elías tocó fondo. No había heroísmo en su sufrimiento, solo estupidez. Lloró, pero no con el llanto liberador de la tristeza, sino con el llanto seco y agónico de quien se da cuenta de que ha estado equivocado toda su vida y que quizás ya es demasiado tarde para cambiar. Miró hacia arriba, hacia la pequeña cueva inalcanzable. Estaba tan cerca y a la vez a un universo de distancia. Su cuerpo estaba roto, su espíritu estaba hecho añicos. La noche era total y el viento aullaba como un coro de plañideras. Elías cerró los ojos y dejó caer la cabeza sobre la piedra fría, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente, derrotado no por la montaña, sino por el peso insoportable de tener razón. Todo había salido mal, había fallado, y en esa oscuridad absoluta solo quedaba el silencio de un hombre que se había amado a sí mismo menos de lo que odiaba a los demás. La frontera entre la vida y la muerte a menudo no es un evento ruidoso ni dramático, sino un deslizamiento silencioso hacia el sueño. Elías estaba cruzando esa frontera. Su conciencia parpadeaba como una vela en una tormenta, perdiendo la noción de dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la piedra congelada sobre la que yacía. Sin embargo, en ese estado de duermevela hipnótico, ocurrió algo inesperado. Un rayo de luz lunar logró perforar la densa capa de nubes e iluminó la cornisa con un resplandor azulado y espectral. La luz cayó directamente sobre la piedra más grande de su colección, la que representaba el rencor hacia su padre. Allí estaba quieta, gris e inmutable. Por primera vez en décadas, Elías no vio en ella la cara de su padre, ni escuchó sus palabras hirientes. Lo que vio fue simplemente una roca. Vio sus bordes afilados, su superficie rugosa y su total indiferencia ante el hecho de que el hombre que la había cargado durante años estaba a punto de morir congelado a su lado. Esa visión provocó un chispazo de lucidez en su cerebro entumecido. Una verdad devastadora y liberadora lo golpeó con más fuerza que el viento de la montaña. Se dio cuenta de que sus enemigos no estaban allí. Su padre había muerto hacía años. Su ex socio probablemente estaba durmiendo en una cama caliente en algún lugar del mundo sin pensar en él ni por un segundo. La mujer que lo abandonó había rehecho su vida. Ninguno de ellos sentía el frío que él sentía.
Ninguno de ellos cargaba con el peso. Él era el único que estaba sufriendo. Él era el único que estaba sangrando. Su venganza silenciosa, su acto de no olvidar, no había castigado a nadie más que a sí mismo. Había convertido su vida en un monumento al dolor. Y ahora, ese monumento estaba a punto de convertirse en su lápida. La absurda inutilidad de su sacrificio lo llenó de un horror náuseo. Estaba muriendo por proteger piedras. Estaba muriendo por lealtad a un dolor que ya no existía en ningún otro lugar del universo excepto en su propia mente. Una furia nueva nació en su pecho, pero esta vez no era una furia contra el mundo, sino una furia salvaje por vivir. Con un gruñido gutural que sonó como el de un animal acorralado, Elías se incorporó sobre sus codos. Sus manos agarrotadas buscaron la piedra grande. La levantó con un esfuerzo titánico, sintiendo cómo sus músculos protestaban. La sostuvo sobre el abismo negro que se abría a su izquierda. Y entonces dudó. Incluso ahora al borde del final, una parte de él se resistía a soltar. Esa piedra era su identidad. Si la tiraba, ¿quién sería él sin su historia de víctima? ¿Quién sería él sin esa justificación para su infelicidad? Sintió un vértigo emocional más profundo que el abismo físico. Soltar significaba perdonar, y perdonar se sentía como perder. Pero el frío le mordió la piel, recordándole que la única victoria posible esa noche era sobrevivir. «No te llevaré conmigo», susurró con voz quebrada. Se acabó. Abrió la mano. La piedra cayó. No hubo música celestial ni fuegos artificiales. Solo hubo un silencio tenso seguido segundos después por un estruendo seco y lejano, cuando la roca se estrelló contra el fondo del cañón y se hizo pedazos. Ese sonido fue el detonante. Algo se rompió dentro de Elías, un dique que había contenido un océano de amargura. De repente no pudo parar. Gateó frenéticamente por la cornisa agarrando las piedras una por una. Tomó la de su socio y la lanzó con un grito de rabia. ¡Fuera! Tomó la de su exmujer y la arrojó a la oscuridad. ¡Vete! Tomó las piedras pequeñas, los insultos, los desprecios, las injusticias menores y las barrió con el brazo, lanzándolas al vacío en una lluvia de grava. Lloraba mientras lo hacía, gritaba y maldecía, vaciando la mochila y vaciándose él mismo. Cada piedra que caía era un nudo que se desataba en su espalda. Cada impacto abajo era una cadena que se rompía en su pecho. Cuando lanzó la última piedra, se quedó jadeando con las manos vacías, colgando sobre el precipicio. El silencio volvió a la montaña, pero era diferente ahora. Ya no era un silencio opresivo, sino un espacio amplio y limpio. Elías se dejó caer hacia atrás, apoyando la espalda contra la pared de roca. Y entonces lo sintió. O mejor dicho, sintió la ausencia de ello. La ligereza, una sensación física embriagadora e irreal. Se sentía como si de repente la gravedad hubiera decidido perdonarlo. Su cuerpo, que segundos antes pesaba como el plomo, ahora parecía hecho de aire. Movió los hombros y no hubo dolor. Respiró hondo y el aire llegó hasta el fondo de sus pulmones sin encontrar la resistencia de la angustia. Estaba vacío. Y en ese vacío por fin había espacio para que entrara la vida. Miró hacia arriba, hacia la cueva que antes parecía inalcanzable. La distancia era la misma, la pared era igual de vertical y el frío seguía siendo mortal. Pero la variable de la ecuación había cambiado. Él ya no era un hombre de carga. Se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero ya no por el peso, sino por la adrenalina de la liberación. Se quitó la mochila vacía, esa tela desgarrada que había sido su piel durante el viaje, y la dejó caer también al abismo. No la necesitaba. Ajustó sus dedos en las grietas de la roca. Tensó los músculos. Y saltó. Fue un movimiento fluido y natural. Sin los 40 kilos de pasado, tirando de él hacia abajo, su cuerpo respondió con una agilidad
que creía perdida hacía 20 años. Sus dedos encontraron el borde del refugio, sus brazos traccionaron, y con un impulso final rodó hacia el interior de la cueva. Estaba a salvo. El suelo estaba seco y protegido del viento. Se quedó allí tumbado boca arriba riendo y llorando al mismo tiempo, en un estado de histeria catártica. Estaba vivo. Había sobrevivido a la caída y, más importante aún, había sobrevivido a sí mismo. Esa noche, acurrucado en la oscuridad de la cueva, Elías no durmió por agotamiento, sino por paz. Por primera vez en años, su mente estaba quieta. No había juicios, no había discusiones imaginarias, no había listas de agravios. Solo estaba el sonido del viento afuera y el latido tranquilo de su propio corazón. Había entendido la gran revelación de la montaña. El perdón no es algo que haces por los demás. El perdón es el regalo que te das a ti mismo para poder seguir subiendo. Había tenido que tocar fondo en la cornisa más oscura del mundo para entender que las alas para volar siempre habían estado ahí, solo que estaban aplastadas bajo el peso de las piedras que él insistía en cargar. Mañana la cima lo esperaba, pero la verdadera cumbre ya había sido conquistada en esa cornisa oscura al abrir la mano y dejar caer. El amanecer llegó a la montaña no como una explosión de luz, sino como una caricia lenta y dorada que fue devolviendo el color al mundo. Elías despertó con la sensación extraña y desconcertante de no saber dónde estaba. Por un instante, su mano buscó a tientas en la penumbra de la cueva, esperando encontrar la textura rugosa de la mochila o el frío de las piedras, pero sus dedos solo tocaron el aire vacío y el suelo de tierra seca. El recuerdo de la noche anterior lo golpeó entonces, no como una pesadilla traumática, sino como la memoria de una fiebre que finalmente ha cedido. Se sentó, y lo primero que notó fue el silencio. No el silencio amenazante y opresivo de la tormenta, sino un silencio limpio y cristalino que parecía vibrar con una paz antigua. Su cuerpo estaba dolorido y cubierto de moretones, y su ropa estaba hecha jirones, pero por dentro sentía una quietud que no había experimentado desde que era un niño. Salió de la cueva hacia la luz de la mañana. El aire era increíblemente puro, y al inhalarlo, sintió que sus pulmones se expandían más allá de los límites habituales, como si durante años hubiera estado respirando solo a medias. Miró hacia arriba. La cumbre que ayer parecía una fortaleza inexpugnable, defendida por demonios de viento y hielo, ahora se alzaba serena y acogedora bajo el cielo azul profundo. Estaba cerca apenas a unos 300 metros de ascenso vertical. Sin pensarlo 2 veces comenzó a caminar. Y fue entonces cuando ocurrió el verdadero milagro. Elías dio un paso y esperó la resistencia habitual, el tirón de la gravedad en su espalda, el gemido de sus rodillas. Pero no hubo nada. Su cuerpo se elevó con una facilidad que le pareció sobrenatural. Se sentía ligero, casi ingrávido, como una pluma que ha sido soltada por el viento. La ausencia del peso era tan marcada que por momentos tenía la sensación fantasma de que iba a salir flotando hacia las nubes. El tramo final del ascenso, que con la mochila le habría tomado horas de agonía, se convirtió en una danza. Elías subía saltando de roca en roca, usando sus manos para impulsarse, no por necesidad, sino por el puro placer del movimiento. Se reía solo una risa suave y burbujeante que nacía de su vientre. Se reía de lo absurdo que había sido. Se reía de la arrogancia de creer que necesitaba sufrir para ser digno. Ahora veía la montaña con ojos nuevos. Donde ayer veía obstáculos, hoy veía peldaños. Donde ayer veía amenazas, hoy veía la belleza brutal y honesta de la naturaleza. Se detuvo un momento para mirar una pequeña flor morada que crecía en una grieta imposible de la roca. Ayer la habría pisado sin verla,
o la habría odiado por su fragilidad. Hoy se maravilló ante su tenacidad. Entendió que esa flor no luchaba contra la montaña, simplemente existía en ella aceptando el sol y la tormenta con la misma gracia. Él había sido una roca intentando romper el viento, y ahora era como esa flor flexible y vivo. Cuando finalmente alcanzó la cima, no hubo trompetas ni ángeles. Solo había una planicie extensa, cubierta de nieve brillante, y el cielo más vasto que jamás había visto. El horizonte se curvaba en la distancia, revelando un océano de nubes, debajo del cual el mundo de los hombres seguía con sus prisas y sus ruidos. En el centro de la planicie había una estructura simple de madera, un arco tori solitario que marcaba el punto más alto. Sentada en la base del arco estaba la anciana del río. Estaba tomando té en un pequeño cuenco de cerámica humeante y parecía haber estado esperándolo toda la mañana. No había rastro de sorpresa en su rostro cuando vio aparecer a Elías, sucio, herido, pero caminando con la espalda recta y las manos libres. Elías se acercó a ella y se sentó a su lado en la nieve. No sentía la necesidad de hablar, de explicar o de justificarse. El lenguaje de las palabras le parecía de repente insuficiente y torpe para describir lo que sentía. La anciana le sirvió una taza de té y se la ofreció con una sonrisa que arrugó las esquinas de sus ojos. Elías tomó el cuenco, sintiendo el calor penetrar en sus palmas frías. Bebió un sorbo y el sabor amargo y caliente lo ancló en el presente, en el aquí y el ahora. «¿Has llegado?», dijo la anciana con su voz suave. No era una pregunta, era una constatación. «Llegué», respondió Elías, «pero dejé todo abajo. No traigo nada para ofrecer». La anciana soltó una carcajada seca que sonó como el crujido de las hojas de otoño. «¿Ofrecer?», preguntó divertida. «La montaña no quiere tus piedras, hijo. La montaña ya tiene suficientes piedras propias. Lo que has traído es lo único que tiene valor real. Has traído espacio. Has traído un vacío limpio. Solo en un cuenco vacío se puede servir té nuevo». Elías miró el interior de su taza y vio su propio reflejo en el líquido oscuro. Vio un rostro cansado y envejecido, pero sus ojos brillaban con una claridad desconocida. Pensó en su padre, en su socio, en su exmujer. Intentó convocar la ira habitual, el calor familiar del resentimiento, pero no encontró nada. Era como intentar encender un fuego con cenizas mojadas. Los recuerdos estaban allí factuales y objetivos, pero la carga emocional había desaparecido. Eran simplemente cosas que habían pasado, historias antiguas de un hombre que ya no existía. Sintió una oleada de compasión, no solo por él mismo, sino también por ellos. Se dio cuenta de que ellos también probablemente cargaban sus propias mochilas llenas de piedras invisibles, luchando sus propias batallas perdidas contra la gravedad. Su odio se había transformado en una comprensión triste y serena. Ya no eran sus verdugos, eran simplemente compañeros de viaje perdidos en la niebla. Se quedaron allí sentados en silencio durante una hora larga, viendo cómo el sol subía hacia el cenit. Elías sentía cómo la calma se asentaba en sus huesos, reparando los tejidos dañados de su alma. No había euforia, solo una paz profunda y sólida, como la base de la montaña. Entendió que la resolución de su historia no era haber llegado a la cima. La cima era solo un punto geográfico. La verdadera resolución había sido el acto de soltar en la oscuridad. El cambio no estaba en el paisaje exterior, sino en la arquitectura de su mente. Había desmantelado la prisión ladrillo a ladrillo, y ahora por primera vez era un hombre libre. Cuando llegó el momento de descender, Elías se puso de pie. Miró hacia el sendero que bajaba serpenteando hacia el valle, hacia su vida en la ciudad, hacia los problemas y las rutinas que lo esperaban. Pero no sintió miedo ni ansiedad.
Sabía que regresaba al mismo mundo, pero él ya no era el mismo hombre. Llevaba consigo algo mucho más poderoso que el rencor. Llevaba la ligereza. Sabía que inevitablemente la vida intentaría ponerle nuevas piedras en los bolsillos. Habrá nuevas ofensas, nuevas decepciones, nuevos dolores. Pero ahora conocía el secreto. Ahora sabía que tenía el poder de sacarlas y dejarlas caer al borde del camino antes de que se convirtieran en una carga. Se despidió de la anciana con una inclinación de cabeza. Ella volvió a llenar su taza y miró hacia el horizonte volviendo a su vigilia eterna. Elías comenzó el descenso. Sus pasos eran ágiles y rápidos. Bajaba casi corriendo impulsado por una gravedad que ahora era su aliada. El viento le daba en la cara secando las últimas lágrimas de la noche anterior. Iba de regreso a casa, no para reclamar deudas, sino para vivir. Y mientras bajaba, le pareció escuchar que la montaña misma suspiraba aliviada, contenta de haber liberado a uno más de sus hijos del peso inútil del pasado. Hemos bajado de la montaña junto a Elías y ahora estamos de vuelta en el nivel del mar, en la realidad cotidiana donde el aire es más denso y el ruido del mundo vuelve a llenar nuestros oídos. Pero antes de que te levantes de tu asiento, antes de que cierres esta historia y vuelvas a tus ocupaciones, te pido que hagamos una última pausa. Quiero que lleves tu atención a tus propios hombros y a tu propia espalda. Cierra los ojos por un segundo si puedes y escanea tu cuerpo. ¿Sientes esa tensión sutil en la base del cuello? ¿Notas esa rigidez en la mandíbula que parece estar ahí incluso cuando estás descansando? Esa es tu mochila. Tú también eres un escalador en esta cordillera invisible de la vida, y al igual que nuestro protagonista, es muy probable que estés cargando piedras que recogiste hace 5, 10 o 20 años. La historia de Elías no es una ficción sobre un hombre lejano. Es una radiografía precisa de la condición humana moderna. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a acumular, no solo bienes materiales, sino también agravios, deudas emocionales y narrativas de victimización. La lección fundamental de la montaña es contraintuitiva y desafía todo lo que nuestro ego nos grita constantemente. Nuestro ego, esa voz asustada en nuestra cabeza, nos dice que el rencor es útil. Nos dice que la ira es un escudo que nos protege de ser heridos de nuevo. Nos convence de que si perdonamos, estamos siendo débiles, tontos o permisivos. Nos susurra que mantener vivo el recuerdo de la ofensa es una forma de justicia, como si nuestro sufrimiento personal tuviera el poder mágico de castigar a quien nos lastimó. Pero la realidad física y espiritual es muy diferente. Tal como descubrió Elías en la cornisa helada, aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El ácido del odio solo corroe el recipiente que lo contiene. Cuando revives una traición en tu mente, tu cuerpo no sabe que es solo un recuerdo. Tu cerebro libera el mismo cortisol, la misma adrenalina y las mismas toxinas que liberó en el momento del evento original. Te estás hiriendo a ti mismo una y otra vez, cronificando una herida que ya debería haber cicatrizado. ¿Por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué somos tan reacios a soltar la carga, incluso cuando nos está aplastando? La respuesta yace en el miedo al vacío. Elías temía soltar sus piedras porque, sin ellas, no sabía quién era. Había construido una identidad sólida alrededor de su dolor. Era el hombre que fue traicionado, el hijo incomprendido, la víctima de la injusticia. Esas etiquetas, aunque dolorosas, le daban un sentido de definición y propósito. Soltar el pasado requiere una valentía inmensa, porque implica enfrentar la pregunta, ¿quién soy yo si ya no soy mi historia de dolor? Implica renunciar al papel de víctima y asumir la responsabilidad total de tu presente. Implica aceptar que la vida es injusta, que la gente comete errores, que nosotros cometemos errores,
y que nada de eso define nuestro valor intrínseco. El vacío que deja la piedra al caer no es un abismo aterrador, es un espacio de posibilidad, es el espacio donde puede crecer la alegría, la creatividad y la paz. Pero para habitar ese espacio, primero debemos tener el coraje de quedarnos con las manos vacías. Vivimos obsesionados con la idea de añadir cosas a nuestra vida para ser felices. Buscamos añadir más dinero, más reconocimientos, más experiencias, más relaciones. Pero la sabiduría de la montaña nos enseña la vía negativa, el camino de la resta. La verdadera libertad no viene de lo que adquieres, sino de lo que sueltas. No necesitas volverte más fuerte para soportar más peso. Necesitas volverte más sabio para dejar de cargar lo innecesario. Pregúntate hoy, con honestidad brutal, ¿qué piedra estás llevando en tu mochila ahora mismo? ¿Es una discusión que tuviste esta mañana con tu pareja? ¿Es un error que cometiste en el trabajo hace un mes y por el que todavía te castigas? ¿Es un trauma de la infancia que usas como excusa para no avanzar? Ponle nombre a esa piedra. Siente su peso. Observa cómo te quita energía, cómo te roba el sueño, cómo te impide cruzar el río de la vida con agilidad. Y luego, entiende que tienes el poder absoluto de soltarla. Nadie te está obligando a llevarla. No hay ningún guardián en la puerta exigiéndote que sufras. Eres el carcelero y el prisionero al mismo tiempo. Y la llave siempre ha estado en tu mano. El perdón, esa palabra tan cargada y malinterpretada, no significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa reconciliarse con quien te hizo daño, ni permitir que te vuelvan a lastimar. El perdón es un acto puramente interno y egoísta, en el mejor sentido de la palabra. Perdonar es romper el vínculo elástico que te mantiene atado al agresor. Mientras odias a alguien, sigues encadenado a él, sigues dándole tu tiempo y tu energía mental. Cuando perdonas, cortas la cuerda, dejas caer la piedra, recuperas tu energía, te vuelves ligero, y solo cuando eres ligero, puedes subir a tu propia cima. La vida es una ascensión constante, y la gravedad es implacable. No puedes permitirte el lujo de llevar peso muerto. Cada gramo de energía que gastas en el pasado es un gramo de energía que le robas a tu futuro y a tu presente. Te invito a que hagas de esto una práctica diaria, una higiene del alma tan habitual como cepillarte los dientes. Al final de cada día, visualiza que te quitas la mochila. Revisa qué piedras has recogido durante la jornada. Quizás alguien te cortó el paso en el tráfico, quizás recibiste un correo electrónico desagradable, quizás te sentiste inseguro. No te vayas a dormir con eso. Visualiza cómo tomas cada una de esas piedras y las dejas caer al borde del camino. Escucha el sonido imaginario que hacen al golpear la tierra. Clac, clac, clac. Siente cómo tus hombros bajan. Siente cómo tu respiración se profundiza. Entra al sueño ligero, vacío y libre. Mañana será otro día y traerá sus propios desafíos, pero no necesitas llevar los escombros de hoy al amanecer de mañana. Esta historia ha llegado a su fin, pero tu ascenso continúa. Si estas palabras han resonado en alguna cámara secreta de tu interior, si has sentido, aunque sea por un instante, el deseo de soltar tu propia carga, entonces, este viaje ha valido la pena. Aquí, en este canal, nos dedicamos a explorar estos mapas del alma, a contar historias que no solo entretienen, sino que sanan y transforman. No te ofrecemos respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, sino la compañía tranquila de quien camina a tu lado en el sendero. Si quieres seguir descubriendo estas narrativas y aprendiendo a vivir con más ligereza y profundidad, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad de caminantes. Juntos, aprenderemos a vaciar las mochilas y a conquistar nuestras propias cimas. Gracias por escuchar, por dedicarte este tiempo de introspección y por tener la valentía de mirar dentro de tu propia mochila. Recuerda, la cima te espera,
La vista es hermosa, y tú has nacido para volar, no para ser arrastrado. Respira hondo, suelta la piedra y sigue subiendo. Nos vemos en la próxima historia.